En este vídeo voy a enseñaros cómo repintar el coche cuando la pintura se cae a trozos. Esto suele pasar en los parachoques, al tener algún golpe o esas cosas. Lo primero que hay que hacer, aunque parezca una locura, es empeorar aún más la situación. O sea, quitar toda la pintura posible, toda la que se esté cayendo. Y esto se puede hacer fácilmente con una pistola a presión, que si la pasas muy cerca por donde se está cayendo la pintura, se acaba saliendo casi toda. Otra opción más accesible para todo el mundo es una rascadora de estas de la vitrocerámica que valen como €1. Eso sí es mucho más lento, pero se puede hacer. ¿Y por qué quitar toda la pintura? Porque si no pasaría algo así. Si repintamos encima sin más, luego al mínimo toque se volvería a caer todo. De hecho, normalmente el motivo de que pase esto en el coche es que lo han repintado de mala manera. Por ejemplo, cuando teniendo unos arañazos en el parachoques, el seguro te lo cubre, pero lo que hacen es darte una mano de pintura por encima. Al final pasa esto. Después de haber quitado toda la pintura posible, cuanta más mejor porque así no volverá a pasar, hay que lijar muchísimo la superficie hasta que la dejemos casi sin pintura. Así se quedará todo alisado, llegaremos a la pintura original y la nueva agarrará perfectamente. Y para dejarlo bien alisado, la mejor manera es a ojo, o bueno, al tacto. Según vas quitando pintura, tienes que pasar la mano y ver que no haya ningún salto. Se nota muy fácilmente, es como si tuvieses un folio encima de la mesa y tocases el borde. Lo normal es que tengas que lijar toda la pieza, en este caso el parachoques, que es bastante largo, pero veis hay como una línea, que es un salto de pintura, y eso hay que quitarlo a base de lijar. Se puede hacer a mano, pero con una eléctrica se tarda mucho menos. Y si aún así quieres tardar menos, o sea, lo menos posible, empieza con una lija gorda, de grano 80 más o menos, que esa te va a quitar la pintura como vamos. Se la lleva toda en un momento. Eso sí, hay que tener cuidado de no llegar al plástico demasiado porque si no puedes hacer un boquete. Pero si la vamos moviendo de lado a lado suavemente no tendremos esos problemas y se nos quedará muy bien la zona ahorrando mucho tiempo. Luego hay que darle otra pasada con grano 200 más o menos y si quieres que quede aún más fino, un 400. Esto es recomendable porque cuanto más fina quede la superficie, menos nos costará dejarlo bien. Se quedará lisa, sin poros y la pintura queda mucho mejor. Cuando terminamos de lijar hay que quitar el polvo y puedes hacerlo con aire, con un compresor, con un trapo, con lo que sea. Luego hay que darle otra pasada con otro trapo más limpio y si se le puede echar alcohol va a quedar mejor. Le doy unos golpecitos para ver si queda alguna pintura así que se vaya a descascarillar solo por asegurarme. Y como digo, limpiamos con alcohol la zona porque así se queda desengrasada, bien limpia y lista para pintar. Ah, y si no tenéis alcohol no uséis agua que puede absorberla la pieza y quedaría mal. Ahora hay que tapar todo lo que no queramos pintar. Para esto se usa cinta de carrocero y yo lo que hago es ponerla en el borde de la pieza de la que no quiero pintar, ir metiéndolo por todas las juntas donde no quiero que se quede pintura y así utilizar la separación de las piezas para que no se noten saltos de color. Otra forma de hacer esto sería difuminar la nueva pintura con la antigua porque a veces no son exactamente iguales aunque sea solo por un poco de brillo. Y eso en zonas muy expuestas como puede ser el capó o el lateral luego queda muy mal, ahí sí que sería mejor difuminar. Aquí como veis por suerte hay un corte que rodea toda la pieza ya sea por el logo, la matrícula, el faro. Es un corte que solo deja unos centímetros expuestos de pintura que no se va a notar nada. Le paso un poquito más de alcohol porque bueno, con los periódicos que no están muy nuevos preferí asegurarme. Que no se os olvide tapar la cerradura o esas cosas porque si no luego no entraría la llave. Y ya después de toda la preparación lista podemos ponernos a pintar o más bien imprimar, que es lo que hará que la nueva pintura agarre y también tapar los desperfectos. Esto se llama filler, fondo, imprimación, tiene varios nombres, pero sirve para lo mismo. Es como una capa blanca que cubre todos los arañacitos, saltitos pequeños que no se ven y que luego al pintar sí se notarían mucho. La primera capa tiene que ser muy fina, no os impacientéis en plan, bueno, esto no cubre nada, porque es que tiene que ser así. Tiene que quedar como casi sin cubrir, muy transparente, para que las siguientes capas agarren bien. Y es difícil resistirse a echar un montón de pintura y dejarlo todo tapadito y que quede bien de una, porque esta pintura casi no gotea. Pero de verdad, no lo hagáis así porque luego si no se forma un pegote y no conseguiremos esa resistencia a los golpes ni ese acabado tan bueno. Es mucho mejor dar capas lo más finas posibles, que aunque tengáis que dar 5 o 6 como creo que hice yo, pero no penséis que se os va a hacer interminable por tener que dar muchas capas, ya que si tú pintas una vez así fino, en 5 minutos puedes dar otra. Y cuando termines de dar todas las capas, cuando veas que queda bien o cuando has utilizado todo el spray, hay que dejarlo secar durante 2 horas, o más bien endurecer. Porque seco parece que está al momento, al poco de echarlo parece que está seco y lo puedes incluso tocar, pero es mejor esperar 2 horas para ya luego pintar. O en caso de que veáis alguna imperfección como hay ahí en ese borde, le dais un poco con la lija, pero después de las 2 horas. Aquí no utilicéis la máquina, o sea la lijadora eléctrica, hacerlo con la mano así con unas pasadas porque se quita muy fácilmente, se alisa con darle unas pocas pasadas y se queda bien.
Cuando esté a nuestro gusto, o sea bien, podemos ayudarnos con una linterna en la mano, ver si hay imperfecciones para arreglarlas, tirando de lija de nuevo, y luego limpiamos todo el polvo sin alcohol y sin nada, simplemente con el trapo, para empezar con la siguiente capa, que es la pintura, y tendremos que comprar la del código de color de nuestro coche, que viene en el número del chasis, y luego hay sitios donde poniendo ese número te la envían exactamente igual. Esto es lo único que puede costaros un poco más encontrar, porque lo otro en cualquier ferretería lo tenéis. Así que pondré un enlace en la descripción de sitios donde podéis conseguirlos y la verdad es que no cuesta tan caro y cunde mucho. Con un bote he pintado todo el parachoques. Para dar la primera capa hay que hacerlo igual que con la imprimación, una que sea casi transparente, que cubra poquísimo, espolvoreado así desde lejos, para que las siguientes agarren bien. El trazo que da la boquilla de este spray es como muy abierto, o sea, pinta mucha zona, así que antes de pintar con cualquier spray, probad debajo en un cartón para saber de qué manera pinta, ya que a veces es un chorro, a veces espolvorea, así que la primera prueba mejor en el cartón que en el coche. Ahora estoy dando la segunda capa y como se ve todavía queda muy mal, pero esto es porque tienes que dar por lo menos 4 capas para tener un resultado bueno. Si das 2 te queda mal básicamente. Y ahora vais a ver cómo es la última capa, que tiene que ser un poco más de cerca, sin pasarse mucho porque si no gotea, pero sí que echaremos un poco más de cantidad y dejad para el final las zonas que se pinten como con el spray recto, porque cuando queda poco, si inclinamos el spray, echa como gotitas y queda mal. Pero mirad qué pinta va cogiendo después de haberle echado un poco de color, tiene muy buena pinta, pero aún la va a tener mejor cuando echemos el brillo, que es lo que viene ahora. Aquí lo suyo es utilizar un barniz bueno, un barniz de coche y si puede ser de bicapa, de esos con mezcla que hay, mejor aún, lo que pasa es que valen más caros. Pero como esta va a ser una zona expuesta a toquecitos, el barniz bueno va a hacer que lo resista mejor y que no se arañe ni se caiga tan fácilmente. Y para esta capa de brillo, aunque hay que pintar igual, o sea, espolvoreados de lejos y en capas finas, creo que con el foco delante que he puesto se puede ver muy bien cómo se va rellenando de laca perfectamente toda la zona. Pues eso es lo que tenéis que conseguir. Una capa lo más uniforme posible, porque si hay trozos que los dejas sin pasar demasiado, hace como un efecto translúcido que queda muy mal. Aquí lo vais a ver perfectamente, cuando empiezas a pasar el spray se nota el trazo, pero cuando sigues pasando al lado tienes que conseguir que no se noten esas marquitas como blanquecinas, sino como si fuese todo de cristal. Cuando tienes ese efecto sigues pasando hacia abajo, y así hasta que está toda la pieza. Realmente es bastante fácil, lo único que tenéis que tener es tranquilidad, no paséis mucho por una zona para no cargar demasiado de laca, que si no te gotea, eso es como agua. Y al final con solo 3 sprays y un poquito de trabajo te puede quedar así, que en mi opinión está genial. Está claro que hay formas más profesionales de hacerlo, pero esto es accesible para todo el mundo, yo creo, tanto en conocimientos o habilidades como en precio. Con 3 sprays podéis dejar el parachoques como nuevo, o muy bien por lo menos. Ya cuando esté un poco seco podéis quitar todos los periódicos y hacedlo con cuidado, porque si rozáis la pintura todavía está muy blanda y podríais marcarla, lo que estropearía el resultado final. Y aunque el coche está un poco sucio, mirad que no hay diferencia de color alguna, coincide perfectamente. Yo al menos estoy encantado con el resultado y si lo quisieseis aún mejor todavía podríais pulirlo a espejo. Igual eso lo hago más adelante porque hay que esperar unos días a que la pintura se quede bien dura. 48 horas es lo mínimo, aunque de todas maneras en un parachoques y viendo cómo ha quedado creo que no hace ni falta. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así dadle a like, intentaré subir más cosas de este tipo, pero también depende de las cosas que tenga que hacerle al coche. Hace poco subí un vídeo similar en el que arreglaba el óxido de los cantos de las puertas, desconchones de laca, y es parecido a este, pero es ir más allá. Cuando ya la pintura se te cae, creo que es algo más serio. Ahora podéis echar